Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a este espacio pedagógico Diseño de Desarrollo Curricular de la carrera Orientación y Consejería Educativa. Esta oportunidad nos acompaña mi compañera Lucila Borjas, Lucía, Abril Andrea Dardón, mucho gusto, Alejandra Lara. Vamos a hablar en este día de las teorías paradigmáticas del currículum. Para comenzar, vamos a definir la palabra paradigma. Según el diccionario de la RAE, esta palabra se utiliza comúnmente como el sinónimo de ejemplo o para hacer referencia en caso de algo que se toma como modelo. Ahora bien, si partimos de los diferentes paradigmas de investigación educativa, los podemos asimilar a las grandes teorías del currículum: hipotético-deductivas, interpretativas, sociocríticas y postmodernistas. Dichos paradigmas de investigación pueden ser contemplados como 4 formas de conocimiento construido, es decir, perspectivas para asomarse a la realidad. En otro orden, utilizan como criterio clasificador su efectividad, su complejidad o madurez. De hecho, SUFAIS es uno de los estudios de las teorías curricular. Utiliza un criterio evolutivo de acuerdo a 3 etapas. Las teorías de la primera etapa son aquellas que tienen un no carácter especulativo, incipiente, se basan en hipótesis no contrastadas, con pocas variables y emplean conceptos que no están sistemáticamente definidos o no calificados. La teoría de una segunda etapa incluye hipótesis que han sido empíricamente comprobadas, pero esfuerzo ha sido realizado para eliminar variables y relaciones, establecen leyes y se generalizan a los resultados. La teoría es utilizada para arrojar su luz, predecir y contrastar hechos. Por último, en una tercera etapa, la teoría general implica la integración de un marco teórico o un esquema inclusivo, que abarca un universo completo de investigación. El conocimiento al que llega es sustantivo, porque constituye el conocimiento producido por un conjunto de teorías que estaban previamente situadas en la segunda etapa. Estas conciben la realidad de manera que puede ser descubierta. A medida es manipulada, el método puede lograr el conocimiento, es el experimental o casi experimental, y la objetividad como modo de conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que esta teoría positivista tiene en el diseño del currículo? El paradigma tradicional o positivista supone que una reflexión empírica sobre un conjunto y el aprendizaje, el conocimiento es un conjunto de habilidades que han de ser transferidas de los profesores a los alumnos. Así, el desarrollo del currículo se completa como una tarea técnica en la medida que se puede predecir y controlar en el entorno. Pasamos a las teorías interpretativas. A diferencia del paradigma positivista, el interpretativo aspira a una comprensión de la realidad humana en un contexto específico y referida a una acción concreta, tal y como es. No busca replicar o generalizar, descubrir el significado que los participantes dan a la realidad y a sus actividades. El paradigma interpretativo del currículum está guiado por el contexto, puesto que pretende comprender la enseñanza y el aprendizaje como proceso de no estar visto como un proceso lineal, sino como una actividad en progreso perfilada. Les dejo con mi compañera Lucila, que les seguirá hablando sobre las teorías sociocríticas y la teoría curricular postmodernista. Socializador y cultural. El currículo dentro de la escuela ejerce un papel socializador y cultural. Lo considera un mecanismo de distribución social, dominancia cultural y dominancia económica. Las diferentes perspectivas y niveles de análisis del currículo son política, ideológica, económica, individual, social. Paulo Freire propuso el uso de la lectura como un instrumento prosocial, de manera que condujera a la libertad a ser más consciente de la realidad y lograr ampliar las experiencias del sujeto.
Las teorías sociocríticas en el currículo son a configuración de procesos de identidad a través de prácticas culturales, y la teoría curricular posmodernista a mediados de los años 80 se utilizó el término posmodernismo. Se fue constituyendo por otras acepciones como modernidad tardía, segunda modernidad e incluso globalización. No es lo mismo posmodernidad que posmodernismo. Posmodernismo es el movimiento estético e intelectual, a diferencia de la posmodernidad, que es la condición de carácter social. Orientaciones teóricas del currículo. McDell en 1992 la clasifica las teorías curriculares en duras o blandas. Pinar en el 2008 maneja 3 dimensiones: tradicionales, empírico-conceptuales y reconstructivistas. A su vez, Taylor define el currículo como el conjunto de conocimientos diseñados para transmitir la herencia cultural y mantener el funcionamiento de la sociedad existente. Las clasificaciones son numerosas y depende de la perspectiva o el criterio que se les seleccione. Algunas de las teorías se centran en los procesos cognitivos, procesos tecnológicos, autoactualización y la reconstrucción social relevante. Con ustedes los dejo a la compañera Lucía. Les hablaré acerca de las teorías orientadas a la estructura. Estas teorías se ocupan de analizar los componentes del currículo y sus interacciones, es decir, buscan tanto describir qué elementos conforman el currículum y cómo explicar los diferentes elementos que interactúan en el entorno educativo. Algunas de estas cuestiones son: ¿cuáles son los elementos esenciales del currículum y cómo se definen? ¿Cuáles son los niveles de toma de decisiones curricular? ¿Qué principios parecen orientar la selección, organización y secuenciación de contenidos? En este marco hay doble perspectiva, nivel micro y nivel macro. Posner y Stricky, principales representantes del nivel micro, proponen 4 criterios básicos de secuenciación y toma de decisiones. La primera es relación con el mundo, relacionado con los hechos, los sucesos y la gente, presuponiendo una relación espacio-temporal y física. En segundo lugar, está relacionado con la lógica del contenido como prerequisito. Toda la secuenciación de los contenidos está en función de este principio. El tercer criterio es de la investigación o procedimiento de descubrimiento. Dewey, máximo representante de la pedagogía progresiva, lo tenía como el planteamiento y resolución de problemas. El cuarto criterio es el relacionado de manera que la selección tenga en cuenta 3 contextos posibles: social, personal y profesional. Estas categorías pueden ser considerados cuando se diseñan los contenidos, se evalúan o incluso cuando se estudia el currículum. Tenemos un criterio añadido: es conocer cuáles son los procesos de aprendizaje y por tanto seguirlos. Este principio guía la secuencia. Por ejemplo, empezar por contenidos de interés intrínseco, por las habilidades más sencillas, por los aprendizajes significativos. Ahora vienen las teorías orientadas a los valores. Estas se centran en el análisis de los valores y los supuestos de los constructores de currículum y sus productos. También está asociada a movimientos educativos que pretenden desarrollar la conciencia sobre los hechos sociales. Por su naturaleza son de carácter crítico. Defiende la presencia de un currículo oculto en el que está presente valores que no se encuentran definidos en los documentos educativos, sino que se hallan presentes en los módulos de organizar y comportarse en la escuela. Las siguientes son cuestiones que se hacen los investigadores centrados en esta línea. ¿De qué forma la escuela mantiene y reproduce las diferencias de poder que se dan en la sociedad? ¿Cómo reprime la escuela la naturaleza individual de cada uno? ¿En qué medida los colegios moldean consciente o inconscientemente a sus estudiantes en cuanto a pertenecientes a una raza o una clase? ¿Cómo se legitima el conocimiento? ¿Qué decisiones reprime el desarrollo de los niños y jóvenes? ¿En qué medida se minimiza o se realzan los conflictos sociales? Ahora vienen las teorías orientadas al contenido. Estas pretenden determinar el contenido del currículo, por lo que son prescriptivas en el procedimiento de selección del mismo. Según su perspectiva predominante, pueden clasificarse en teorías sobre la infancia, educación afectiva, educación evolutiva y abierta. Las teorías centradas en la infancia determinan la profundidad del currículo.
Las materias son una forma de aprendizaje o de adquirir el conocimiento. De esta forma, el entorno social y las necesidades de la sociedad no están consideradas. Una de ellas es la educación afectiva. Esta enfatiza los sentimientos y los valores de la infancia a través de diferentes actividades en el aula. También la educación abierta. Esta subraya el desarrollo social y cognitivo a través de la exploración informal, la actividad y el descubrimiento. Mi compañera Abril les seguirá hablando sobre las teorías orientadas al conocimiento, las teorías orientadas a la sociedad y las teorías orientadas al proceso. Teorías orientadas al conocimiento. Estas teorías subrayan que el principal criterio para las organizaciones del currículum es el contenido que se pretende transmitir en este modelo. Lo primario es la estructura disciplinar, la naturaleza del conocimiento y su secuenciación. La estructura disciplinar subraya la importancia del énfasis que se da a la asignatura. De 1890 hasta la primera década del siglo XX se estableció una estandarización del siglo XX. Las formas de conocer suponen diferentes líneas de investigación de la ciencia cognitiva, la creatividad humana y el funcionamiento del cerebro. Las diferentes concepciones del conocimiento y de la inteligencia Váyanse señala que ello diseña un mapa curricular y que en él hay diferentes modos de aprender y que tienen que estar contemplados en el diseño curricular. Las teorías orientadas a la sociedad, los conformistas consideran que el orden que existe es bueno, el mejor de los posibles. El currículum ayuda a comprender la historia de la sociedad, a valorar y educarse en el modo de ser exitoso en ella, establece un principio de realismo. Teorías orientadas a la sociedad. Se encontraban en los años 60 y 70, se consideraban una revolución cultural y pretenden desarrollar la responsabilidad social. Los futuristas, por su lado, hablan de promover el cambio. Se plantean las aplicaciones del modelo de gestión empresarial, es el ámbito educativo y la aplicación de los padres en el cambio de sistemas y como la gestión privada como parte involucrada en los procesos educativos e incluso en el papel de las nuevas tecnologías. Aquí de nuevo aparece la importancia de Paulo Freire con su pedagogía del oprimido y la meta de la concientización. Se crearon materiales propios para la que se expresan la percepción del mundo y de la vida y que deseaban con el fin de estar prevenidos y ante el aspecto deshumanizado de sus vidas y ayudaron a comprender mediante la alfabetización. Teorías orientadas al proceso. Se centran en describir cómo se desarrollan los currículos y en qué aportar recomendaciones sobre cómo deberían de desarrollarse. Así es posible encontrar algunas teorías claramente descriptivas y otras en ausencias prescriptivas. Las descriptivas, que hacen que Eisler y Bayans del modelo experimental, sugieren la importancia de las necesidades de los niños como elementos determinantes del contenido. Un primer grupo corresponde a la participación del proceso de los elementos que influyen en la toma de decisiones y el modelo de formular dichos elementos al momento de organizarse. Asimismo, se focaliza en cómo se debe probar que los procesos son implementados y que a medida son muy adecuados y sensibles a la dimensión política de trabajar con el currículum. En conclusión, esta visión de diferentes teorías nos debe permitir reflexionar sobre todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la toma de decisiones que se hacen sobre él, de manera que contemplamos la teoría como un referente para que la educación contribuya y verdaderamente a promover el tipo de las personas y la sociedad que deseamos en un futuro. Muchas gracias por estar el día de hoy en nuestro programa Ventana Educativa y nos vemos hasta la próxima.